Hola, hola, ¿cómo están? Empieza el Talán Talán de CEPRAM. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos convocándonos nuevamente este jueves para conversar, para disponernos a revisar algunas cosas que tienen que ver con esto de estar con nosotros mismos, con el aprendizaje y con la humanización de esto que nos sucede. Así que bueno, bienvenidos. Sobre todo me encanta que me manden preguntas. Voy a tratar primero de responder algunas preguntas que me han hecho y me han mandado en la clase anterior, que la clase anterior trabajamos sobre la culpa. Entonces voy a utilizar unos minutitos para aclarar algunos puntos que me parece que son relevantes y son importantes. Alguien me mandó una pregunta, me siento culpable porque he tenido que internar a mi mamá en un geriátrico. Otra persona me dice, me siento culpable porque le tengo que decir todo el tiempo a mi hijo en esta cuarentena que no, y que son muchos no. Me siento culpable porque no puedo manejar bien mis emociones en este tiempo. Yo les voy contando un poco todas las preguntas que me han mandado. Me siento incómodo con esta realidad y muy culpable de salir a trabajar. Eh, bueno, yo les voy a decir, el otro día les expliqué que la culpa no servía de nada. La culpa, a ver, cuando existe cuando hay un delito o cuando se vive como un pecado. Pero si no, somos responsables y son costos que las personas al hacernos cargo sentimos sensaciones o emociones de incomodidad. Por eso les estoy redondeando todas estas preguntas, ¿no? Y buen día, María Teresa. Estoy tratando de... Claudia, buenos días. Clara, Ana. Estoy tratando de darles respuestas a estas preguntas de la culpa, ¿no? Que me dijeron que me parece como interesante que ustedes se den cuenta que, a ver, responsabilizarse muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, hay un proceso interno que hacer, si tengo que decir muchos no en este tiempo, si me frustro porque tengo que ir a trabajar y me angustio, si he tenido que poner a mi madre con Alzheimer en un geriátrico, todas las preguntas que me han hecho en relación a la culpa, es como yo les digo, de alguna manera la persona responsable siente esto, que hay que trabajarlo. Lo que siente en el fondo es pena de hacer algunas acciones, pero no sirve la culpa. ¿M? Entonces, culpable es aquel que comete un delito y en las religiones es esto de el pecado. Lo cierto es que hay que ayudarlas a las personas a hacer un proceso con eso que están sintiendo. Y es legítimo sentirse incómodo, dolorido, apenado por situaciones que a uno le van sucediendo, que no encuentra una respuesta satisfactoria. Pero esto tiene más que ver con hacer un proceso con eso que está sucediendo. ¿Mm? Eh, Sentirse culpable. Hola Mónica, bueno, acá estoy, muy bien, bienvenida. Es muy importante que sepan que hay veces que algunas cuestiones corresponden más a los mandatos que se tienen. Eh, y nosotros desandar estos mandatos nos cuestan. Entonces, estas son aclaraciones para las personas que me hicieron preguntas en relación a la culpa. Y acuérdense que en términos de culpa nosotros aprendemos desde la infancia esto y siempre tenemos que ver que hay como
un molde y de alguna manera es cuando se le infringe daño a otra persona. Pero desde esto que es primario, nosotros tenemos que entender que hay veces que tienen más que ver con una expectativa puesta, ¿no? Si yo tengo que dejar a alguien salir a trabajar, dejar a alguien, a mi mamá que quiero tanto, o a mi papá en el geriátrico, tengo que hacer actividades y no puedo cuidar como yo esperaba, eso también tiene que ver con el molde de la autoexigencia, y cuando hay mucha autoexigencia personal puesta en uno, que nos desborda, eso también genera una sensación de incompetencia. Y es importante que para reequilibrarnos y para estar claros en lo que hacemos, tenemos que trabajar con nosotros en un proceso de ubicar el deseo, la palabra, las situaciones que me están pasando. Hoy nuestro tema que nos convoca es vivir los límites. Y está bueno que aprendamos a trabajar esta cuestión de los límites como oportunidades. Más que nunca hoy tenemos que pensar que cómo nosotros estamos parados frente a algunas cuestiones que tienen que ver con ser uno mismo, vivir en situaciones de complejidad y sobre todo armarse de algunas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje y desaprender cosas anteriores. Un ejercicio necesario es tener clara el autoconocimiento que yo tengo de mí mismo. ¿Cuánto conozco de mí y cuánto desconozco? ¿Cuánto estoy aprendiendo? Y más en estos tiempos que, como yo digo, es el tiempo tal vez de ir hacia la interioridad. Estamos obligados a estar en casa, tomarlo como una elección y como una decisión, y también es un momento tal vez de revisar algunos autoconceptos que nos hacemos y el autorrespeto. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Miriam? Entonces vamos a tener estos ejes y que yo les voy a invitar a hacer un ejercicio sencillito, que siempre digo que es fácil cuando uno lo puede mirar de alguna manera, ¿sí? Porque los límites están asociados también a la frustración, que ya vamos a ir a ese tema, pero el ejercicio de autoconocimiento, autoconcepto y autorrespeto deben ser como la trama para nosotros avanzar en esto de trabajar los límites, ¿sí? Porque muchas veces nos cuestan los límites con nosotros mismos, con la realidad, con lo que se nos impone de afuera y sobre todo con esto que no podemos desconstruir. Entonces yo siempre digo, miren, agarren una hoja, ¿sí? Y la doblan en 4. ¿Está bien? Y cuando aparece la hoja, ¿sí? En cada cuadrante, digamos, ustedes lo van a ver al revés, yo espero que podérselos explicar. En un cuadrante van a hacer en uno de los cuadrados, ¿sí? La doblan en 4 y en el medio, ¿sí? Va a estar mi yo. Me voy a ubicar en ese lugar, mi yo. En uno de esos, de los cuadrantes, van a hacer la lista de lo que ustedes creen que son sus fortalezas en la personalidad, ¿sí? Y la van a hacer completa, lo más completa que puedan. Y van a darse cuenta que hay un límite, ¿sí? Este límite de ese cuadrante lo van a dejar para visualizar esto que vamos a dar en llamar las fortalezas de la personalidad. Del otro lado, ¿sí? El otro cuadrante, van a poner todo lo que ustedes creen que suma en su vida.
lo que han permitido llegar hasta donde estamos, hasta esta persona que yo soy hoy, ¿sí? Darme esta posibilidad de quién soy, todo lo que ha sumado, todo lo que ha hecho huella. Más abajo, en el otro cuadrante, ¿sí? Y yo en esto voy a tratar de ir separándoselos, van a poner el mundo que nutre la vida, que llámese familia, amigos, afectos, y en el otro yo soy. Yo soy, van a elegir un momento, un paseo, una foto, van a ir dividiendo, digamos, de alguna manera, simbólicamente, para ubicarse en esto de los límites. Yo voy a intentar como mostrarles, de algún modo, esto de la división entre yo soy, mis huellas, como para ir armando de algún modo esto que está dado en llamar los límites. Vamos a tener así, en el medio el yo, si ustedes lo logran visualizar, y en cada cuadrante van a ir poniendo algo de la construcción de su vida. En donde yo soy, yo siempre digo, dense la libertad y el permiso de poner lo que tengan ganas. No sé, soy amable, soy flaca, soy alta, soy divertida, soy lo que tenga ganas, porque a partir de ahí después vamos a ir integrando. Este es un ejercicio, ¿para qué? Primero, para el reconocimiento de mi yo, para ver cómo nutrimos nuestra autoestima, y después del otro lado de la hoja van a poner los juicios que ustedes hacen en relación a ustedes. Y van a ver algo que es muy notable y, como yo siempre digo, hay que aprender a ser más amoroso con uno mismo en el mejor de los sentidos, porque el juez más severo de uno es uno mismo. Entonces, desaprender esto es empezar a sacar algunas cuestiones que tienen que ver con los juicios. Después que ustedes hicieron esta hojita, del otro lado ponen todos los juicios, todo lo que ustedes dicen que son o no dicen que son. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los niveles de exigencia tienen que ver con algo que hace directamente a la autoestima, porque nuestra autoestima de alguna manera se va nutriendo, ¿sí?, de esto que son posibilidades y que son límites, esto que se dijo de mí, esto que aprendí a hacer, esto que deseaba hacer y no pude, o por ahí creo que tengo las competencias y me creo mucho más de lo que soy o puedo, o a veces mucho menos. Entonces, muchas veces uno tiene que aprender, como yo digo, que a veces uno descubre que no sabe tanto como quisiera, o que hay veces que un jefe no es muy competente, sabe muy poco, pero él se cree mucho más de lo que puede. Y tenemos que reconocer los límites, las posibilidades de cómo sucede esto adentro de uno, ¿no? Y esto va a tener que ver con una conceptualización muy importante, que nosotros vamos a ver, que es el dolor de reconocer el límite. A veces reconocer un límite duele. Eh, y esto requiere que el psiquismo reconozca que no está pudiendo, ¿sí? Porque hay límites que nosotros no queremos tolerar. Hay cosas que nos hacen sufrir. Un límite es que alguien se vaya, alguien me abandone. Un límite es que alguien no me reconozca. Un límite es alguien que incorpora saberes y no puede darlos. Un límite es vivir esta pandemia que nos hace pasar por todas las emociones. Un límite es
darnos cuenta que mientras pasan los años hay declives de nuestras capacidades, pero tenemos que encontrar otro ritmo para hacerlo. ¿eh? Hay que buscar nuevas respuestas y la realidad nos pone límites. El afecto nos pone límites y esto requiere que vivamos siempre reequilibrándonos. Y un yo sano y saludable eh, busca reequilibrarse. Lo que es primario es negar. Y acá es importante reconocer que el estrés es una respuesta saludable. Imagínense que nuestro deseo siempre se va armando de alguna manera de herramientas para que la situación que me agrede, cuando me siento que no estoy pudiendo, aparece la ansiedad, el insomnio, el enojo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el límite. Hay límites de esto que yo creo que son mis fortalezas. Y si yo creo que mis fortalezas son mucho más de las que tengo, me vengo abajo. Y por ahí ni siquiera sabía que tenía esas fortalezas y surge un nuevo conocimiento, un nuevo autoconocimiento. Les doy un ejemplo. El otro día una paciente me decía, yo nunca imaginé que iba a pasarme la pandemia tan bien porque estoy muy confortable con mi vida, con mis lugares. Yo siempre pensé que me iba a aburrir demasiado, que me iba a enojar mucho y está teniendo un autodescubrimiento, sus huellas anteriores, infantiles, de otra época de su vida, le permitieron darse cuenta que tenía herramientas más que suficientes. ¿Por qué? Porque volvió hacia lugares donde estaban como dormidos, como dejados de lado, que ya no era más profesora de música, que ya no trabajaba más en el jardín porque era jubilada. Felicitaciones a todas las maestras jardineras que hoy es su día. A mis amigas maestras jardineras les mando un gran abrazo. Y bueno, había como olvidado que había un placer en esto de tocar el piano. Había desechado esta herramienta y su habilidad la había guardado en el baúl de los recuerdos. Entonces fue a buscar esta huella y esta huella fue muy simbólica. Le devolvió una completud de su yo muy interesante. Porque primero eh, tocó algunas piezas que le resultaban lindas y familiares y eh, el 25 de mayo tocó el pericón y entonces, claro, se emocionó, lo quiso compartir con su pareja y dijo, ay, pero si el pericón es lo más fácil que hay. Pero para ella, volver a tocar el pericón, volverse a encontrar con esta música que formaba las huellas de su vida, en los años que había trabajado como maestra, que era súper importante para ella que sus niños aprendieran el pericón. Para ella era un recuerdo muy emotivo y valioso y para el otro era absolutamente algo simple para bailar y bueno, no era para tanto. En realidad lo que tiene que ver es el valor de lo subjetivo, es el valor de las huellas afectivas y el valor de esto que sucedía. Y es importante revisar estas cosas. Cuando uno deja algo, porque se autolimita. Esto también tiene que ver con los límites, y tiene que ver con esto que yo me digo a mí misma y tengo un autoconcepto que tiene que ver con el disvalor. ¿eh? Y sobre todo, acá me está corrigiendo una amiga, saludos el día de jardín de infantes, es el día de los jardines de infantes. Bueno, pero las maestras son unas hermosas maestras, y la verdad que hacen huella en la vida de los seres humanos. Y volviendo a esto
de las huellas anteriores, cuando yo tengo deformado este autoconcepto que no tiene valor, esto que yo sabía, lo dejo aparte. Y bueno, tal vez en este momento es muy importante ir a recuperar esos saberes. Cuando yo hago esta recuperación, lo que vuelvo es a sentir placer. Y esto es muy importante, porque el placer empieza a hilar. El placer es algo que me constituye, ¿sí? Porque vamos a considerar que el grupo de los seres humanos, los neuróticos, por así decirlo, o los normales, que estaríamos dentro de esta categoría, el placer nos va fundando, el placer nos va conectando y nos va haciendo que trabajemos lo mejor de nosotros, desde el placer, desde el reconocimiento del placer y de este autoconcepto que yo puedo recuperar. Muchas veces tenemos en distintos momentos esta contradicción y entramos en conflicto con los límites, entramos en conflicto con lo que me parece, con lo que deseo, con lo que debería, esto que es muy superyoico, muy de la norma, lo que debería conseguir, lo que debería lograr, las autopresiones, ¿no? De lo que debe ser y lo que no. Y es importante darnos este permiso, que las autoexigencias disminuyan, que en este proceso de aprendizaje logremos comprender desde la complejidad que esto que se dice de mí, o esto que yo digo de mí, es valioso y me bajo de la autoexigencia y lo que yo recupero de mi aprendizaje es así, valioso porque me da placer. Me bajé de la autoexigencia, me bajé de esto que no puedo, rearmé el autoconcepto, dejo de mirar el juicio del otro, que el otro me mira, porque cuando le damos demasiado valor al mundo de afuera, absolutamente se cae nuestra voz interna. Y lo principal es nuestra voz interna. ¿Qué puedo yo decir de mí? En procesos sanos y saludables, nosotros podemos escuchar la voz del otro, prestarle atención. Esto de la escucha sana, porque lo que nos humaniza es la palabra, y le damos un significante y un sentido a todo, ¿sí? Pero si yo siempre he escuchado las voces de los otros como juicios, a su vez tengo un juicio muy severo, entonces lo que hay es una autoestima bastante pobre. ¿Cómo hacemos para enriquecer eso? ¿Cómo hacemos para desandarlo? La pregunta es, ¿qué límites, ¿sí?, existen? Y sobre todo, si yo puedo desafiar esos límites. Y qué posibilidades tenemos. Cuando yo digo, bueno, a ver, ¿qué palabras, qué cosas nos permiten reconocer estos nuevos límites? ¿Alguna vez nos ha pasado de decir, yo creía que esto no lo iba a poder lograr? ¿Cuántas veces dudamos de nosotros mismos, de nuestro potencial? Cuando nosotros, con nuestro saber, nuestro actuar y nuestro sentir, podemos pasar los límites, integrarlos y retomarlos. Es importante que ustedes trabajen esto. A ver, ¿cuántas veces nos hemos descubierto pasando nuestros límites? Esto no lo iba a poder lograr, ¿sí? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Hay algún momento que ustedes tengan esa imagen de ustedes que las ha paralizado alguna situación porque no sabía yo si la voy a poder cruzar? Esto tiene que ver con estas pruebas. Esperen que me tomo el matecito. Bueno,
A mí me parece que es muy saludable que ustedes revisen esto de la integración yoica, ¿no? Eh, Cómo a veces ni siquiera somos conscientes, viene de lejos, este temor a la imposibilidad y cómo el yo empieza a integrarse, cómo nosotros empezamos a descubrir que estas fortalezas están, estas fortalezas se han incorporado, ya sean habilidades o fortalezas para pasar alguna situación y uno dice, ¿y de dónde lo saqué? ¿De dónde es que lo tengo? ¿Por qué? Porque no siempre las situaciones nos requieren de todos los recursos. Por suerte, no todo y ni todo el tiempo requerimos de nuestros máximos esfuerzos, ¿sí? Ustedes tienen que saber que muchas veces la gente cuando no puede tolerar los límites se pone agresiva, grita, patea, se enoja, va hacia el monto de agresividad que ha acumulado o que ha aprendido en la vida. Y esto es importante que sepan que todas las personalidades, tienen un monto y todas las personas necesitamos un monto de agresividad para enfrentar la vida. No es patológico, sino es sano. Lo que pasa es que hay que saberlo regular, hay que saberlo modular y hay que saberlo sacar. Entonces, los enojos también sirven. Ustedes nunca se han enojado con alguien, con un familiar, un hijo, un amigo, se han sentido defraudados. Bueno, a ver, esto es lo que por ahí se transforma en enojo. Por ahí la persona no logra algo, se frustra. O sea, los límites son de distinto orden. ¿Sí? Y es más, podemos hacer como clasificaciones, límites que tienen que ver en relación a uno mismo, los autolimitaciones, los límites que pone la realidad, los límites que pone el otro, la limitación que siento que tengo y siempre se va mezclando y se va entramando esto de la imposibilidad. Lo trágico para un ser humano es no poder reconocer que esto sucede, porque si no siempre se siente como dañado, como imposibilitado y no reconoce esto que le pasa. ¿eh? Y no puede mirar y no puede comprender. Entonces es como estas situaciones ambiguas que no sé qué me pasa. Nunca les ha sucedido esto de decir, no sé qué me pasa, no sé qué tengo. Entonces siempre hay que intentar ir más allá de esto que sucede ahora. Y yo como digo siempre, lo difícil es decodificar esto que no estoy entendiendo. Y muchas veces la gente se desilusiona, se entristece, no sabe y dice yo tengo una depre bárbara, no tengo energía. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha ido desgastando en relación a los límites. Cuando una situación se repite una y otra vez en la vida de una persona, por ahí está esto del límite, de que se siente agotado, de que se siente que no puede. Y viene otro y le dice, dale, dale que vos podés, ¿no? Y la persona se declara que no puede, ¿no? La gente que a uno lo va a ver muchas veces al consultorio no está pudiendo con algo. Reconoce que el límite es muy alto, que es como una muralla. No importa si se lo ha impuesto, si lo fantasea, si lo cree, si es real, pero lo que sí es cierto es que se siente con imposibilidad. ¿Sí? Y es importante darnos cuenta que hace falta esto de trabajar.
y trabajar en el sentido de la recuperación. Nosotros debemos recuperar. Pero ¿qué vamos a recuperar? Cuando yo me siento que los límites son muchos y me siento como encerrado. ¿Nunca les pasó de sentirse como encerrado, como no saber? Bueno, ahora más que nunca. Esto de estar en casa, hay gente que lo vive como un encierro, hay gente que lo vive como una oportunidad y la diversidad de seres humanos en la cual cada quien va poniéndole algo a esto de los límites. Para cada quien, el límite empieza a ser algo que posible de superar, ¿sí? Dice, bueno, yo tomo la decisión y no es solo un acto de voluntad, porque yo puedo tener las ganas y el puro voluntarismo no me alcanza. Yo puedo tener la voluntad de saltar el límite, pero si no tengo los recursos y si no puedo evaluar bien y si sobredimensiono mi capacidad, lo más probable es que me caiga. Nada garantiza, nada, absolutamente nada, que si yo trabajo mucho pueda romper el límite. Porque si no, caemos en esto de pensar que el puro trabajo, el puro voluntarismo hace cambiar las cosas y no es así. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es reconocer, primero, que hay veces que los límites se pueden sortear. Hay otras veces que hay que trabajar para la aceptación de que esos límites no se pueden franquear, que por más que uno haga muchas cosas, hay ciertos límites que nos impone la realidad, que nos imponen, no, no hagas esto, esto no se puede, esto tampoco. A ver, hay veces que los no y las normas están hechas para ser cumplidas. Y cuando son en relación a los afectos, no te quiero ver, no me importa lo que digas, cuando suceden este tipo de cosas, cuando se pone distancia, a ver, lo que hace a la recuperación de alguien en relación a esto, o a ver, la cuestión es cómo me cuido en esta situación, cómo tolero el límite, es replanteándonos cómo transitar. Y esto tiene que ver con lo que hoy no está muy bien visto en nuestra sociedad y es asumir que uno tiene un dolor por no poder. Esto que muchas veces nos deja perplejos, impotentes y nuestro psiquismo, ¿qué es lo que hace? Empieza como una larga negociación. ¿Sí? El que ha sufrido una pérdida, un abandono, un cambio, todo, tiene que transitar, digamos, un camino, ir paso a paso y darse cuenta que lo importante es, espérenme un segundo que tomo mi matecito, lo importante es trabajar esto, porque si negamos, nos metemos en una situación en la cual eh, perdemos nuestra integridad. ¿Sí? Si trabajamos el límite y podemos darnos cuenta de que lo que nos está sucediendo tiene que ver con las fortalezas o las debilidades que tengo, con los niveles de aceptación, con los niveles de reorganización, con los niveles de to tomarnos de la red que armamos y sobre todo ponerle palabra a eso que me está limitando. Muchas veces me está limitando mi propio sentir.
lo que yo siento en relación a, lo que siento en relación a mí mismo, en relación a la realidad. Y acá voy a ir a una pregunta que me están haciendo, que me parece muy valiosa. Eh, si el límite existió siempre, me aleja de mis afectos, si siempre fueron distantes conmigo, ¿yo puedo cambiar eso? Bueno, primero, vamos bien, porque nos hemos dado cuenta que es un modo que no nos gusta. Es un modo que si hemos aprendido ese lenguaje de la distancia, podemos desaprenderlo y trabajar en ese sentido. Y acá respondo otra pregunta que dice, si yo soy negativo y no quiero aceptar los límites. Bueno, si no quiero aceptar los límites, va a suceder algo importante, que sucede siempre, ¿eh? Que es la frustración. La frustración es cuánto yo puedo tolerar ese límite, cuánto yo puedo desarrollar herramientas para estar con esto. Y es sumamente importante darnos cuenta que la frustración es necesaria. ¿Mm? En la historia de vida de las personas, nosotros lo que tenemos, sí, es una vinculación con una cultura, con un mundo que nos va llenando de significantes y significados y nos va como haciendo las capitas, ¿no? De lo que es posible y lo que no. Entonces, a ver, cuando se sobreprotege un niño y no se lo ayuda a que se frustre, si está enojado, si tiene un capricho, hay que decirle que no, desde niño lo que se puede y lo que no se puede, lo que es esperable en una cultura y lo que no lo es. Lo que frustra muchas veces es necesario para que para ir moldeando esto de la personalidad, moldeando el deseo, moldeando esto que sale caótico, desordenado desde el inconsciente, y el yo, en otras clases ya se lo he explicado, es el que integra y el que está en contacto con la realidad, y es el que va a negociar esto del límite y la posibilidad. Y no siempre lo que yo deseo es lo que sucede, pero está bueno que podamos reconocer, y hay un principio de separación, y la frustración que hace que yo me enoje, que yo vuelva a empezar, que yo me caiga y me levante, que yo haga, y esto de los 4 cuadrantes, en esto de las fortalezas, de las huellas, de mi mundo, de lo afectivo, y yo soy que se va integrando, y yo me va a permitir tolerar más o menos las frustraciones. Entonces, cuando uno les dice a la gente, pero ¿qué es lo que le duele? Y lo que duele es esto. ¿Mm? Es lo que me desgrana, lo que me entristece, lo que me apena, lo que me da impotencia, y en lo cual yo tengo que, como una metáfora, transformarme y transformar la cuestión de que este límite, si es tan pesado y si es tan doloroso, no me lleve a una situación de depresión, ¿no? Entonces, a la gente cuando está deprimida no es cuestión de decirle, dale, dale que vos vas a salir adelante, dale, dale que vos podés. No, no. Hay que ayudarla a dar pequeños pasos, los pasitos pequeños, en donde se construye una nueva relación afectiva, un nuevo acuerdo afectivo, un nuevo contrato consigo mismo. Siempre estamos haciendo nuevos contratos con nosotros mismos. Entonces es más saludable decirle, te paso a buscar,
ahora no podríamos, pero bueno, te hablo por teléfono, miremos una película juntas y después lo conversamos. eh, Contame algo que hayas hecho de bueno en el día, qué es lo que valoras de este momento. Yo creo que es importante salir de esos lugares rígidos, ¿sí? Y esos lugares donde se hace lo que se espera. No, hay veces que lo que se espera hay que dejarlo como de lado, ¿sí? Y transitar la incertidumbre, la ambigüedad y sobre todo aquello que yo en mi cabeza no podía admitir. Yo no podía admitir ni aceptar que iba a tener que tener este estiramiento de la personalidad, expandir mi límite. Eh, ¿Cuántas veces la realidad nos sorprende y uno dice, bueno, yo no podía imaginar que esto me iba a suceder, ¿sí? Yo no podía imaginar que iba a cambiar en esto, yo no podía aceptar este límite, yo nunca imaginé que la realidad me iba a cambiar. Y ahí es cuando nosotros trabajamos con los límites a nuestro favor. ¿Por qué? Porque lo impensable se transforma en saludable. Aquello de lo cual nunca el imaginario, en esta realidad que vivimos ahora cotidiana, nunca el imaginario nos había dicho que esto iba a ser posible. Nunca el imaginario nos había dicho que nos iba a impactar tanto. Eh, Nunca, a ver, en la edad que tengo me imaginé que iba a vivir una pandemia. Tampoco sabía qué iba a hacer con esta realidad y con estos límites que me imponía la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hice? Trabajé con estos límites en mi psiquismo, en mi afectividad, en la conversación, en la palabra que me humaniza, en la palabra que humaniza al otro, entre la tristeza, la angustia, la ansiedad, la dificultad, el cotidiano que cambia, las expectativas que se modifican. En febrero tenía la idea que en mayo iba a estar haciendo otra cosa y ahora no. Lo que hace a mi autoestima y a la flexibilidad de la personalidad es que se plantea cada uno en relación a sus propios límites, ¿sí? Y cómo empieza a trabajar el deseo que espera, el deseo que pausa, el deseo que pulsa la vida, el deseo que cambia en relación a la norma, el deseo que vincula, ¿sí? Lo más trágico para una persona es no desear, ¿sí? Nosotros somos seres deseantes y el deseo, de alguna manera, motoriza las acciones, ¿sí? Los fantasmas que nosotros tenemos de lo que tal vez haga o no haga son esa posibilidad, esa en términos de preguntas, porque por ahí hacemos muchísimos planes y por suerte podemos fantasear montones de planes, ¿no? Ahora cuando se acabe la pandemia, todo lo que vamos a hacer, nos vamos a encontrar, vamos a ir, vamos a hacer, y en una de esas, esos son millones de planes. ¿Sí? Y ahora cuando salgamos, y ahora cuando volvamos, y cuando esto, y podemos enumerar, ¿por qué? Porque nos pone en circulación el deseo, nos pone en movimiento, nos pone la vida al centro, nos pone activos, nos pone esperanzados, nos pone a veces eufóricos, a veces alegres, a veces... Pero lo que es cierto, que en algún momento está en la idealización la idea de romper los límites, porque eso también es saludable. Entonces, ahí está, entre la idealización
y la degradación y la ruptura de esos límites. Lo bueno es que está pulsando una energía, está pulsando una vitalidad. Hola Mercedes, hola Susi, ¿cómo van? Entonces, en esa pulsión nos vamos reequilibrando, porque por ahí hacemos de esa idealización de lo que va a suceder cuando se rompan esos límites o cuando se modifiquen un montón de cosas. Y después nada, llegó el momento, nos relajamos y no hacemos tantas cosas, recuperamos algo, nos autorreparamos, nos autopercibimos desde otro lugar. Entonces cuando yo les digo, hagan este ejercicio de los cuadrantes, de la hoja, yo siempre digo, es importante, es re importante ejercitarse, es como los deberes, ¿no? Y por ahí no los hagan nunca, o sí o no, pero lo importante es cómo romper y cómo pasar de un lado al otro. Entonces, cuando ustedes doblen la hoja en cuatro, ¿sí? Siempre su yo en el centro, las fortalezas, las huellas de la vida, lo que yo estoy siendo ahora como plan, el mundo de los afectos y este yo que se integra. Y este yo que se integra desde distintas cosas. Y van a ver que cuando nosotros trabajamos más, cada día más, esto del deseo que circula, el deseo que no se paraliza, el deseo de modificar una realidad, el deseo de estar en esto, yo siempre digo que motoriza. Y por suerte tenemos la posibilidad de estos baños de afecto y de construcción y de desconstrucción, eh, tenemos ayudas, tenemos puntales, tenemos un otro que nos devuelve la integración, nos devuelve una palabra amorosa, a veces palabras de enojo, palabras de frustración. ¿No? Porque la frustración hace que este monto de agresividad, de enojo, de culpa, de esto, se mezcle, porque es una mezcla rara, es una mezcla potente, es una mezcla entre un punto de partida y queremos llegar hacia algún lado, pero por ahí no sabemos a cuál es ese lugar. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros nos calmamos, cuando nosotros nos integramos y revisamos nuestra vivencia, podemos de algún modo revalorizar que los límites en algún momento sirven y son útiles, en otros hay que trabajarlos para incorporarlos a la vida y para decirme, mira, con todos esos límites que había, con todas esas dificultades que había, con todo lo que yo no pensaba que iba a suceder, pude hacer otra cosa. Y pude transformarme y modificar. Esto está bueno y siempre yo trato de hacer como una separación, ¿no? La frustración muchas veces nos ayuda a capitalizar experiencias, nos ayuda a aceptar los dolores, nos ayuda a duelar y también nos convierte en seres humanos normales, y el cual simbolizamos, nos permitimos ayudarnos, ayudar a otros, reconocer que no podemos y los límites nos abren nuevas puertas a veces cuando somos capaces de trabajar en este proceso de autoconocimiento, autoayuda, no en el sentido de los libros de autoayuda, sino de autoconcepto de quién soy, de el respeto y siempre en esto hacia mi persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros esperamos demasiado de los otros.
Muchas veces en nombre del amor esperamos montones de cosas, las expectativas son sobredimensionadas, ahí volvemos a caer en el error de que el otro sea quien yo le deposite una responsabilidad que yo tengo. ¿Mm? Eh, entonces hay que saber claramente que el amor hacia uno mismo tiene que ver con esto, de si yo deseo cambiar y modificar los límites, soy yo quien debo trabajar en relación a esto. ¿Mm? Yo no le puedo conferir el poder de mi vida a otro. Debo trabajar mis propios deseos, mis propias frustraciones, mis propios límites. Y lo importante es darme esa como palmadita en la espalda y decir, bueno, tenés posibilidades, podés hacer cosas, podés desear, podés estar con las huellas anteriores de tu vida y trabajarlas. Y también declinar aquellos deseos que ya no van más, que no me sirven para vivir en este momento. Y muchas veces el deseo es más acotado, más pequeño, pero más saludable. Es lo posible. ¿M? Entonces, sí, yo creo que en la fantasía y en el imaginario, cuando se acabe esto, va a ser todo lo otro. Entonces digo, bueno, a ver, les comparto algo personal. Eh, Hoy cumpleaños mi madre. Mami, un beso. Y no saben todas las fantasías de fiesta que tenemos para cuando esto se acabe. ¿Está bien? No sé si las haremos todas, pero hoy hay una cuestión de límites. Y la forma de trabajar, esto de que nos limita y nos autolimita, es decirnos todo lo que vamos a hacer, la fantasía del deseo. ¿Eh? Y es empezar a trabajar esto que a mí me pasa, esto que yo hoy no puedo. No podemos hacer una reunión, no podemos hacerla, pero sí podemos vehiculizar en palabras, en gestos, en encuentros virtuales, este nuevo modo de ser y estar en el mundo. Debemos darnos cuenta que el trabajo tiene psíquico que uno tiene que hacer es que por ahí no cambia el amor o el deseo de estar con el otro o de festejar, pero se celebra de otro modo, no como quisiera. Y eso es reconocer también el límite. Los límites no son siempre rígidos, los límites se van corriendo, los límites se van trabajando. Hay veces que la realidad es mucho más fuerte. Entonces, bueno, a ver, vamos haciendo otras cosas. Y sobre todo, esto que dice la compañera, hay que aceptar, sí, por supuesto, estar abierto a aprender y ser humilde. Bueno, yo creo que hay cualidades que son mucho más saludables para esto, para la aceptación de los límites. Pero siempre tengan en cuenta, una cosa es aceptar los límites y otra cosa es resignarse, ¿no? Uno puede con los límites trabajar. Bueno, a Elsa le voy a mandar cariños. Y lo cierto es que nosotros tenemos que trabajar afectivamente muchas cosas que tienen que ver con un proceso, procesar esto que me pasa, procesar esto del límite, procesar cuáles son las fortalezas que sostienen determinadas cosas en nuestra vida, cómo nuestro psiquismo se pone a interpretar, entender y aprender esto que reequilibra, esto que reacomoda, porque si nosotros nos quedamos en el lugar del ser doliente y del ser limitado, que se autolimita, no podemos avanzar. Y nosotros necesitamos ir avanzando. El tema es cuando sentimos que nos quedamos en un lugar por temor, por frustración, por culpa,
y sobre todo porque es tanta la sensación de incompetencia que muchas veces puede llegar a tener el yo, que trabajar eso va a permitir abrir más espacios y sobre todo generar una nueva visión de sí mismo. La visión de sí misma va cambiando cuando trabajamos desde una actitud positiva. A ver, ¿qué es lo mejor que vos tenés? ¿Qué es lo que te identifica como persona? ¿Cuáles son tus mejores cualidades? Aprender a escuchar. ¿Mm? ¿Qué es lo que hoy me duele? ¿Qué es lo que hoy me pone en situación de incomodidad, de malestar? Y a ver, ¿qué es lo que suma? ¿Mm? Ahora a las chicas que están escuchando las clases, me gustaría que me digan qué es lo que hoy suma en su existencia para el bienestar. ¿Qué es lo que hoy suma para incorporar estos límites de una manera más amorosa? Eh, ¿Cuál de todas las listas de las fortalezas identifican que les permite transitar mejor el ahora? ¿Mm? Porque siempre cuando nos preguntamos y abrimos el mundo de la pregunta, nos nos encontramos con nosotros, con nuestra propia mirada, con nuestro propio proceso interno y muchas veces podemos compartirlo. Cuando encontramos a alguien que está angustiado, abatido o que se siente que se le caen los pilares, es porque muchas veces hay que invitarlo a una cosa sencilla, es a que descanse su cabeza, a que eh, pueda escucharse desde las emociones, desde los sentimientos y sobre todo saber que siempre hay otro en la red de la humanización. Eh, la primera cosa es decirles, el universo se agranda o se achica, se limita o se trabaja con los límites dependiendo de la visión y la misión que yo me ponga en esta tarea. Por ejemplo, eh, uno puede hablar de, en este momento, de que el estrés limita, ¿sí? El estrés provoca mm, malestar, sí. Que la gente se agota, sí. Pero bueno, yo les voy a dar vuelta y decirles, el estrés está bueno que llegue porque quiere decir muy diferente de lo que la persona ha percibido. A ver, si hay un choque de auto, ¿qué es lo que el yo hace? Rápido, el que está más preparado, digamos, para el impacto del estrés, ¿qué hace? Sale, busca ayuda, se acomoda rápido. ¿M? Y el que dice me quedo paralizado es el que menos recursos tiene. El que tiene una buena adaptación al estrés, ¿qué es lo que hace? Hace lo urgente, tiene la alarma puesta rápido para salir, para buscar ayuda, para ver, para pedir, para acomodarse. Bueno, el estrés tiene mala prensa, ¿sí? Pero el estrés siempre está diciendo algo de nosotros. ¿Eh? Ahora yo creo que en este tiempo lo que está sucediendo es que el estrés se está llegando a la etapa del agotamiento. La gente se empieza a agotar con esto que nos pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Expandir más los límites del yo. Los límites del yo hay que usarlos positivamente. Y esto es importante. Hacer una listita cortita. ¿Qué me gustaría y qué puedo hacer que hasta acá no haya hecho en casa con los recursos que tengo?
¿Mm? ¿Qué no? No, entonces buscar, ¿sí? Buscar, ser unos buenos buscadores, unos buenos buscadores de arte, de música, de pintar, y si no, busco, me aquieto. Y esto de no hacer nada, darse permiso de no hacer nada también. La gente que es muy hiperactiva, ya había mucha gente, por ahí hasta me incluyo en eso, decir, hoy no hago nada. No estar evaluándose de los deberes que tenemos. ¿Mm? Esto es importante. Cuando dejamos de responder a los deberes y nos ponemos en situación de que en este tiempo yo me dedico a sentir, a vivenciar y a solo estar conmigo. ¿Mm? Esto es como amplificarnos, ¿sí? Cuando yo puedo contemplar el ocio contemplativo que decían los griegos, bueno, contemplo, por ahí es una forma de aceptación de los límites. ¿Mm? Cuando me voy para adentro, cuando me busco algo que no tiene que ver con el hacer, sino con el ser. El ser yo. El ser simplemente este que estoy siendo hoy, sin exigencias, sin tantas respuestas, con más preguntas. Porque la existencia humana tiene que ver con esto, con danzar la vida desde un lugar donde soy capaz de recibir lo que viene, donde he aprendido que los recursos personales se van agrandando, se van estirando, y donde puedo, de algún modo, utilizar muchas herramientas, ¿eh? La afectividad, los aspectos más complejos de la personalidad, donde este monto de lo deseante, de lo que decíamos hace un rato, de esta agresividad productiva, que tengo que utilizar la energía vital, porque la energía vital me da posibilidades. Tenemos que saber que vamos a trascender a este momento, que este momento no se va a eternizar, son solo momentos y que voy viviendo momentos, que me doy permiso desde la vitalidad, desde esta idea de trascender y de recuperar mi integridad siempre que traspaso un límite. ¿Cuántas circunstancias de la vida nos han hecho desplazar los límites? Montones. Entonces, desde la experiencia es muy saludable y reparador saber, primero, que los límites se modifican, que estamos dispuestos a pasar algunos límites, que si transgredimos los límites y nos damos cuenta que pudimos, sabemos que podemos cambiar y transformarnos, estar en posición de aprender y desaprender, que no estamos en este momento ni en ningún otro, eh, a ver, ¿cómo sería la palabra? Que se me escapó, espérenme. Que no hay un determinismo en relación a esto, que nada está dicho, que nada es absoluto. Mientras estemos vivos, tenemos estas posibilidades de reorganizarnos, de volver a trabajar la expectativa del hoy y modificar. No todo lo vamos a poder modificar y no siempre lo que sucede es lo que deseamos, pero sí podemos trabajar para aceptar aquello que no puedo, ¿sí? Que no puedo cambiar, ¿sí? Yo querría cambiar al otro, pues que no se pongan en esa tarea. Tal vez yo tengo que aceptar qué vínculos tengo con el otro. Esto
que yo lleno de expectativas, las expectativas de los padres, las expectativas de los hermanos, las expectativas de los hijos, las expectativas de las parejas. A ver, ¿qué expectativas tengo yo en relación a mí mismo? ¿Qué expectativas tengo yo en este momento de mi vida? ¿Cómo puedo trabajar desde amoroso las modificaciones? ¿Y cómo yo puedo aceptar también esta realidad y esta humanidad mía, que hay veces que no hay que hacer, que el ser humano que hay es suficiente? ¿eh? Este ser que soy está bien, está más que bien en relación a quién es. La autoestima tiene que ver con esto. Y sobre todo, eh, que aprendamos a que todos tenemos los costados claros y los costados grises y los costados oscuros, que la incorporación de ellos significa de alguna manera poder tener una evaluación de nosotros mismos. Entonces, yo siempre trato de buscar la manera de graficarles un poco esto y he intentado mostrarles que hay fronteras, algunas es bueno cambiarlas y modificarlas. Los modos vinculares no siempre van a depender de mí, ¿sí? Pero yo sí me transformo mi realidad. El otro, cuando percibe mi transformación, puede vincularse desde otro lugar conmigo. Y eso me parece que es muy saludable. Eh, Acá les leo algo y que me parece muy interesante. Dice, con el tiempo te darás cuenta que todo en la vida tiene sentido. Desde una pequeña equivocación hasta un gran error. Absolutamente nadie vino al mundo para ser perfecto, pero sí para ser humano. Y esto es lo que quiero que nos quede claro en esta clase de hoy, que nosotros no debemos pretender perfecciones, que tanto las equivocaciones, pequeñas o grandes, o los grandes errores, porque si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si no fue así. Entonces eso tiene que ver con la aceptación y tiene que ver con ser un ser humano. Esto tiene que ver con los límites. Cuando nosotros los límites los aceptamos, estamos siendo más humanos con nosotros mismos. Y aceptando que somos seres humanos posibles, erráticos, a veces acertamos y vamos por el buen camino, otras veces no tanto, a veces nos perdemos y que por ahí el perdernos nos permite tomar después otro sendero que capaz en otro momento no hubiésemos podido y que estamos pudiendo ahora. Esto de el ahora siempre es una oportunidad. Entonces nosotros no debemos categorizar si esto que me toca vivir es bueno o malo. Lo que sí puedo decir que me angustia, no me duele. A ver, positivo o negativo puede ser, está bien, pero no clasificarnos, no clasificar la experiencia como si fuese una tabla, porque esto no sucede así. Y está bueno que nos demos cuenta que el sentido de la vida se lo vamos dando nosotros, lo vamos construyendo y sobre todo los errores nos permiten transformarnos. Las transformaciones tienen que ver con que un día estemos satisfechos con quienes somos,
siendo deseantes y reconociendo las posibilidades que tenemos. Me parece que está bueno que sigamos trabajando en este sentido. Y yo les dejo la tarea, ser personas vivas y deseantes hace que nosotros tengamos esta música de fortalezas, de deseos, de mundos internos, de la afectividad, de estos 4 cuadrantes que les compartía hoy y sobre todo les dejo la tarea de cómo me transformo cada día para ser un ser deseante. Esto es fundamental para seguir con nuestra vitalidad, con nuestro ímpetu y sobre todo a recuperar algunas cosas. Como toda cosa que por ahí tenemos la sensación de pérdida, tenemos que acogerla, tomarla y desde ahí trabajar. Nos vemos el próximo jueves. Todas las preguntas que tengan me las van dejando o me las van mandando y desde ya muchísimas gracias por estar, por compartir y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, nos encontramos y estaremos acá construyendo cada día un poquito más de saber quiénes somos y de nuestra existencia, de nuestra humanidad, nuestro psiquismo y el mundo de las emociones. Nos vemos y que la pasen muy bien y celebremos siempre la vida mientras estemos vivos y seamos seres humanos deseantes. Acá estamos. Que la vida puede más. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Chau, chau.